amigos, transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México para ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera y por supuesto el hashtag Voces del Periodista. Aquí está la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, querida, y bueno, aquí estamos dando seguimiento a sus comentarios. Está aquí el doctor Raúl Villegas, un personaje de la academia y que bueno, es parte nuestra también de nuestro corazón. ¿Qué le preguntas, doctor querido, al profesor Chencho Zudowski? Bueno, yo le preguntaría al profesor Zudowski cuáles considera él que son las consecuencias para México del triunfo de Donald Trump. Bueno, mira, es una pregunta tremendamente difícil esto, pero es cierto que Trump dice, no sé si lo va a hacer, creo que no va a poder hacerlo, dice que los acuerdos comerciales y en particular el ALCA, él quiere votarlo. Personalmente yo creo que eso sería bueno para México, porque México es una economía que depende mucho del mercado de Estados Unidos y es también un lugar de localización de las empresas norteamericanas desde muchos años, incluso antes con las maquilas. Pero ¿qué se busca? Se busca mano de obra barata. Y toda la dinámica de la economía mexicana no es de producir para los mexicanos, pero es producir para las empresas de Estados Unidos, después se transporta allá y se vende 10 veces el costo de producción. Entonces, yo creo que sí, eso no quiere decir que no vamos a tener comercio, pero lo vamos a tener si hay ruptura en los acuerdos comerciales, abre la puerta a alternativas en el campo del manejo económico. Queridos amigos, por el poco tiempo que nos queda, voy a pedir a quienes van a hacer las preguntas que digan su nombre y inmediatamente hacer la pregunta. Adelante. Virginia y Arenas Solís, profesor, me voy llegando a Sudamérica y existe en el ambiente una inquietud que se le atribuye a la derecha. ¿Por qué están fracasando las mujeres en el poder? Argentina, problemas de Argentina, Brasil, Chile, ahorita hay un peteo terrible con la presidenta, Corea del Sur, vigila y no llega al poder. Hay un movimiento de la derecha. No, pero mira, las situaciones son muy distintas. La de Corea del Sur, la presidenta es hija de un dictador lo más peor en la historia del país, ¿no? Peor que Hillary, ¿no? Ay, Dios. Y no, eso no quiere decir que no queremos tener mujeres en el poder, pero no vamos a tenerlas, vamos a seleccionar mujeres que son progresistas, ¿no? Pero yo creo que no es exactamente comparable. En el caso de Argentina es una revolución de color, es una cosa muy manipulada. Y lo mismo en Brasil, donde por sobornos, cooptación de políticos, se cambia de gobierno y se pone una óptica neoconservadora que conviene a Washington. Washington, creo que eso no tiene nada que ver con derechos de la mujer. Hay mucha gente que dice, bueno, Hillary sería la primera presidente de Estados Unidos que es mujer. Como hicieron lo mismo para Obama, el primer negro, pero un primer presidente negro racista en cierta forma, porque fue traición de su pueblo. Adelante, su nombre. Buenas tardes, Juan José Aragón López, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Respecto al doctor Zudowski, es una pregunta muy difícil pero puntual. En la era imperial y neocolonial ha habido primero el real español, después la libra esterlina y ahora el dólar. Y a donde voy es a que lo que, en mi opinión, Trump está enfrentando y no va a poder remediar es la decadencia
referencia del dólar. Diría el maestro José Luis Ezeña, que en paz descanse, el imperio del dólar. Y quiero saber su opinión, por favor, maestro. Felicidades. Mira, es una pregunta tremendamente profunda y compleja. Por el momento el dólar prevalece y las demás monedas están cayendo. El euro está dolarizado, no es independiente del dólar. Y es porque era un proyecto, al comienzo era un proyecto de Wall Street, ¿no es cierto? Y el paisaje monetario financiero es muy integrado entre el euro, el sterling británico y el dólar. Bueno, no quiero echar en más detalles, pero sí el dólar en ese momento prevalece. El maestro Claudia Segura. Pregunta clara. Los medios de comunicación, especialmente la mediatización por vía internet o la nube, está cambiando los personajes internacionales. La pregunta sería, específicamente en el caso de Donald Trump, ¿cuál fue la influencia de los medios, de estos medios digitales? Mira, yo no creo que... Es cierto que la verdad sobre Hillary y en particular el hecho que tenía antecedentes criminales jugó un papel, porque eso fue motivo de análisis por parte de la prensa independiente. Y sabemos, hay un elemento que casi no se sabe, es que Hillary pagó $500,000 a un agente de la FBI que estaba encargado de la investigación sobre ella, ¿no es cierto? Entonces se da, bueno, en realidad fue dado a su esposa. $500,000 es bastante dinero, ¿no es cierto? Lo da a la señora y después la señora lo da a su marido, que es agente del FBI. Unos meses después él recibe promoción al puesto número 2 en el FBI, number 2 man, y lo encarga de la investigación sobre Hillary. Es soborno, es conocido en México, pero sin la prensa independiente eso posiblemente no habría sido conocido. Bueno, el Wall Street Journal lo reveló al comienzo. Gracias. Profesor, buenas tardes. Soy Jesús Andreón del Club de Periodistas. Mi pregunta es la siguiente. El día 15 de junio de 2015, Donald Trump dio a conocer su propósito de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Conocemos a la fecha el resultado, pero el resultado de un Trump candidato, es decir, como promesas de campaña. Pero sí quisiera, por favor, saber usted qué opina acerca de lo que el 20 de enero que tome posesión será la congruencia entre lo que dijo y lo que va a hacer. Bueno, sabemos perfectamente que los políticos dicen muchas cosas y no lo hacen después. No, eso no es limitado a Trump. Era parte de su campaña electoral. No va a subirlos, no va a crear empleo, no va a acabar con la delocalización, porque es parte de un sistema bien establecido desde los años 60. De tal forma que hay cierta continuidad en el planteamiento económico, posiblemente más apoyo a sectores nacionales, pero tengo que decir que Trump, por ejemplo, bueno, él dice que quiere poner límites a la inmigración de trabajadores mexicanos que vienen a Estados Unidos, pero en realidad si usted analiza esto, todos sus proyectos de construcción dependen de trabajadores mexicanos, ¿no es cierto? Pues queridos amigos, ya nos vamos al foro Ceci Tapia Solidaridad, nos vamos al foro
¿qué pasa? Los invitamos a todos a partir de hoy el foro de 29-30, 1 de diciembre y 2 de diciembre con el profesor de Economía de la Universidad de Ottawa, nuestro querido Michel Chossudowski, quien estuvo hoy con nosotros. Les esperamos. Gracias, queridos amigos. Un beso tronadísimo. Les queremos entrañablemente. Gracias.